Durante sus misiones, muchos militares han estado en lugares aislados, oscuros y olvidados, y en esas noches de guardia, algunos aseguran haber visto y escuchado cosas que no eran humanas. Estas son algunas de sus historias. Historia 1. Lo que vimos en la selva del Darién, enviada por Cabo Jesús Armando Palomino Ríos, 39 años, Batallón de Infantería de Selva, Colombia. Llevo 12 años fuera del ejército y todavía hay noches en que me despierto sudando con lo que vi en el Darién. No hablo de esto con nadie que no haya estado ahí, no porque no me crean, aunque eso también pasa, sino porque hay cosas que cuando las sacas de adentro y las pones en palabras, se vuelven más reales. Y yo llevo 12 años tratando de que sean menos reales, no más. Era 2009. Yo tenía 26 años y llevaba 4 en el ejército. Éramos un grupo de 8 hombres haciendo patrullaje de reconocimiento en una zona del Darién colombiano que en los mapas militares aparecía marcada simplemente como Sector 7, sin nombre, sin descripción de terreno, solo un polígono en el mapa con una nota al margen que decía Zona de restricción, acceso, solo con autorización de comando superior. Nunca nos explicaron por qué era zona de restricción. En el ejército uno aprende a no preguntar ciertas cosas, cumple la orden y punto. Nuestra misión era verificar si había presencia de grupos armados en 3 puntos específicos del sector y regresar en 72 horas. Misión de reconocimiento, sin confrontación. Entrar, observar, salir. El primer día fue normal, selva espesa, calor, bichos, barro, lo de siempre en el Darién. Llegamos al primer punto, lo verificamos, sin novedad, dormimos en hamacas, bajo los árboles, turnos de guardia de 2 horas. La segunda noche fue cuando empezó todo. Yo estaba en el segundo turno de guardia, de 12 a 2 de la mañana, junto con un compañero apodado El Pato, un muchacho de Tumaco con buenas noches, de los que ven y escuchan bien en la oscuridad. Estábamos callados, como manda el protocolo, cada uno mirando su sector. A la 1:15, El Pato me tocó el brazo. Una sola vez, suave, la señal de alerta sin ruido. Miré hacia donde él miraba, hacia el norte, entre los árboles, a unos 80 metros. Había una luz, no una linterna, no un fuego. Era una luz difusa, casi como bioluminiscencia, del tipo que uno ve a veces en madera podrida en la selva. Pero esta se movía, subía y bajaba lentamente entre los árboles, a una altura de unos 3 o 4 metros del suelo, demasiado alto para ser un animal terrestre, demasiado lento para ser un ave. Lo observamos durante varios minutos sin decir nada. La luz se acercó gradualmente. Cuando estaba a unos 50 metros empecé a distinguir algo más. No solo la luz, una forma alrededor de la luz, grande, oscura, que se movía entre los troncos con una fluidez que no correspondía a ningún animal que yo conociera. Como si los árboles no fueran obstáculos, sino parte de su camino natural. Desperté al sargento Córdoba sin hacer ruido. Le señalé. Lo miró 30 segundos y después dijo en voz muy baja algo que nunca olvidaré. No enciendan las linternas, no hagan ruido, no se muevan hasta que se vaya. Eso fue lo que más me heló. No la criatura, el hecho de que el sargento Córdoba, con 18 años de selva encima, sabía qué hacer. Como si tuviera un protocolo para eso. La forma estuvo cerca durante casi 20 minutos. En algún momento se detuvo completamente. Se quedó quieta a unos 40 metros del campamento. La luz latía más lenta, como una respiración. Y entonces, y esto lo juro por mis hijos, desde esa dirección llegó un sonido. No era rugido, no era grito, era algo entre los dos, pero con una frecuencia tan baja que más que escucharlo lo sentí en el pecho. Una vibración que me movió algo en el esternón. Nadie en el campamento durmió esa noche. A la mañana siguiente, de día, el sargento Córdoba fue con 2 hombres a revisar la zona. Volvieron en 20 minutos. Córdoba nos reunió y dijo que no habíamos visto nada, que no había nada que reportar, que la misión continuaba. Nadie protestó, nadie preguntó, pero yo vi la cara de los 2 que fueron con Córdoba a revisar, y sé lo que vi en esa cara. El tipo específico de palidez que no es del miedo sino de haber visto algo que no tiene lugar en ningún manual
ni en ningún mapa. Completamos la misión. Volvimos a base. En el informe final no había ninguna mención de la noche anterior. Yo firmé ese informe. Meses después, en una guardia nocturna, Córdoba y yo estábamos solos un momento. Le pregunté directamente qué era lo que habíamos visto. Me miró durante un rato largo. Después dijo: lo que vive en el Darién lleva más tiempo ahí que nosotros, y sabe que nosotros lo sabemos. Por eso no atacó. ¿Y si hubiéramos encendido las linternas?, pregunté. No contestó. Pedí mi baja del ejército al año siguiente. Por razones personales, decía el papel. Las razones eran esas. Historia 2. El túnel bajo la base. Enviada por teniente retirado, Marco Antonio Villaseñor Leal, Ciudad de México. Hay cosas dentro de las instalaciones militares que no están en ningún plano oficial. Zonas que existen en la práctica pero no en el papel. Corredores que aparecen en la realidad pero que si los buscas en los planos de construcción no están. Yo lo sabía de oídas, de rumores que corren entre cadetes como pasan todos los rumores. De noche, en voz baja, con la certeza de que nadie con rango suficiente está escuchando. Lo viví en carne propia en 1994, cuando tenía 24 años y era cadete de tercer año en el heroico colegio militar. El colegio tiene partes antiguas, construcciones del siglo pasado que se mezclaron con edificaciones nuevas sin un plan del todo coherente. Hay sótanos que comunican edificios que oficialmente no deberían estar comunicados, pasillos de mantenimiento que nadie usa, puertas que siempre están cerradas sin que nadie recuerde haberlas cerrado. Había una puerta en el sótano del edificio de dormitorios que ningún cadete abría, no porque estuviera prohibido. Que yo supiera, no había ninguna orden específica sobre esa puerta. Era más bien un acuerdo tácito, una de esas cosas que se transmiten sin palabras de generación en generación de cadetes. Esa puerta no se abre. Un compañero mío, Fuentes, era de los que desafían ese tipo de cosas. Inteligente, valiente hasta la imprudencia, con esa arrogancia específica de los que creen que el miedo es para otros. Una noche de octubre convenció a otros 3 cadetes, yo incluido, de abrir la puerta y explorar lo que hubiera adentro. Detrás de la puerta había un pasillo, estrecho, de techo bajo, con el piso de tierra compactada y las paredes de piedra. Iluminamos con las linternas. El pasillo bajaba en pendiente suave hacia adelante, metiéndose bajo el nivel del suelo. Caminamos unos 50 metros. El aire adentro era diferente, más frío, más quieto, con un olor que no era exactamente a humedad, sino a algo más viejo que la humedad, a tierra que lleva mucho tiempo sin moverse. El pasillo desembocaba en un cuarto pequeño, cuadrado, de unos 4 por 4 metros, sin ventanas obviamente, sin ningún mobiliario, solo las paredes de piedra y el piso de tierra, excepto en el centro del cuarto. En el centro había una depresión circular en la tierra, como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí durante mucho tiempo y hubiera dejado su marca. La depresión tenía unos 80 centímetros de diámetro, y dentro de la depresión la tierra era de un color diferente, más oscuro, casi negro. Fuentes se agachó a tocarla. En el momento en que sus dedos tocaron esa tierra, los 4 escuchamos algo. Arriba de nosotros, en el techo, un peso moviéndose lentamente de un extremo al otro del cuarto, como si algo caminara sobre el techo desde adentro de la piedra. Un paso, pausa, otro paso, pausa, lento, deliberado. Fuentes retiró la mano. El sonido se detuvo. Ninguno de los 4 dijo una sola palabra. Nos miramos y sin ninguna señal ni acuerdo, los 4 dimos vuelta y caminamos de regreso al pasillo. Primero rápido, después corriendo sin vergüenza, hasta salir por la puerta y cerrarla detrás de nosotros. Esa noche nadie habló del tema, ni esa noche ni el día siguiente. Al tercer día, Fuentes amaneció con fiebre alta, 40 grados sin causa aparente. Lo llevaron a enfermería. El médico no encontró ninguna infección, ningún virus identificable. En 4 días bajó la fiebre sola y Fuentes volvió a los dormitorios. Pero no era el mismo, no de manera dramática ni evidente, era algo más sutil. Fuentes había sido siempre el primero en hablar en cualquier situación, el que tenía opinión sobre todo, el que llenaba el silencio. Después de esos 4 días en enfermería se volvió callado, reservado.
Le pregunté una vez si estaba bien. Me miró un momento y dijo: cuando estaba con fiebre soñé con ese cuarto todas las noches, y en el sueño había algo parado en esa depresión. No pude verle la cara nunca, pero sabía que me había visto la mía. Fuentes terminó su carrera militar, llegó a capitán, se retiró hace unos años. Lo veo ocasionalmente en reuniones de exalumnos. Seguimos sin hablar de esa noche. La puerta del sótano sigue ahí, según sé por cadetes más jóvenes que me lo han comentado, sin saber que yo tengo razones personales para conocerla. Sigue sin abrirse. Algunos acuerdos tácitos existen por buenas razones. Historia 3. La patrulla que no regresó completa. Enviada por sargento retirado Humberto Elías Quispe Mamani, Ejército del Perú. En el BRAEM uno aprende a distinguir los tipos de miedo. Está el miedo al enemigo, que es un miedo concreto con cara y con bala. Está el miedo al monte, que es un miedo difuso, de no saber qué hay entre los árboles. Y hay un tercer tipo de miedo que no tiene nombre en ningún manual de instrucción. Es el miedo a lo que no debería estar ahí, pero está. Ese fue el que conocí en 2007. Éramos 7 en la patrulla. Misión de 3 días en una zona de la selva alta del BRAEM, donde había reportes de movimiento sospechoso, terreno difícil, pendientes pronunciadas, vegetación tan cerrada que a mediodía parecía de noche. El segundo día perdimos a Condori, no en combate, no en una caída. Condori simplemente no estaba en su puesto de guardia cuando lo fuimos a relevar a las 3 de la mañana. Su arma estaba apoyada contra el árbol. Su mochila estaba en el suelo. Sus botas estaban puestas. Su radio encendida. Condori no estaba. Buscamos durante 2 horas. Llamamos en voz baja, que es lo que se puede hacer de noche en zona de operaciones. Nada. Con la luz del día organizamos una búsqueda formal en un radio de 200 metros. Nada. Ni rastro, ni señal, ni respuesta. Reporté la situación a base. Me dijeron que continuara la misión y que abriera un expediente de persona extraviada. Así, con esas palabras, persona extraviada, como si Condori se hubiera perdido en un centro comercial. Continuamos. Esa noche, tercera noche, encontramos a Condori. Estaba sentado al pie de un árbol a unos 100 metros del campamento. Sentado con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, mirando hacia adelante, vivo, respirando, con los ojos abiertos. Cuando me acerqué y le hablé, no respondió. Lo sacudí, nada. Sus ojos estaban abiertos y sus pulmones funcionaban, pero nadie respondía desde adentro. Lo trajimos al campamento. Esa noche no durmió ninguno de los que quedábamos. Lo cargamos de regreso a base al día siguiente. En base lo examinaron los médicos. Físicamente sano, sin golpes, sin heridas, sin signos de intoxicación. Neurológicamente sin respuesta a estímulos externos. Lo evacuaron a Lima. Tardó 11 días en volver. Cuando volvió, Condori era funcional. Caminaba, comía, respondía preguntas básicas. Pero había algo en sus ojos que no había estado antes. Una distancia, como si la persona que respondía desde adentro fuera una versión reducida del Condori que yo había conocido. Le pregunté, cuando pude hablar con él a solas, qué recordaba. Me miró durante un momento muy largo. Caminé, dijo. ¿A dónde?, pregunté. No sé. Alguien me llamó desde el monte, con mi nombre, con la voz de mi mamá. Caminé hasta donde estaba la voz. Después no recuerdo más. ¿Viste algo?, pregunté. Vi un momento, dijo, antes de que se me fuera la conciencia. Vi algo parado frente a mí, grande, muy grande. No era animal, no era persona. Me miró y yo lo miré. Y me guardó, dijo Condori. Con esa palabra exacta, me guardó, como si fuera una cosa en un cajón. Condori pidió su baja médica ese mismo año. Lo último que supe de él es que vive en Cusco, cerca de su familia, y que no habla con nadie de su tiempo en el BRAEM. Yo llevo 17 años pensando en esa palabra. Me guardó. ¿En qué lugar te guarda una cosa así? ¿Qué hace contigo mientras estás guardado? ¿Y qué parte de ti se queda adentro cuando te devuelve? Condori funcionaba, pero nunca volvió a ser completo. De eso estoy seguro. Historia 4. El destacamento de la Laguna Negra, enviada por soldado retirado, Aurelio Bautista Tzoc, Ejército de Guatemala.
En Guatemala hay lagunas que los pueblos indígenas rodean de respeto desde tiempos que no tienen fecha, no de superstición, que es como la gente de ciudad lo llama, de respeto, que es diferente. La superstición es miedo a algo que no existe. El respeto es reconocimiento de algo que sí existe. La Laguna Negra en Alta Verapaz es una de esas. En 1999, cuando yo tenía 19 años y llevaba un año en el ejército, me asignaron a un pequeño destacamento de vigilancia a orillas de esa laguna. Éramos 5 hombres, un cabo de apellido Mérida al mando y 4 soldados rasos, incluyéndome a mí. La misión era presencia permanente en la zona por razones que nunca nos explicaron del todo. En ese tiempo en Guatemala había muchas misiones sin explicación completa. Uno aprendía a no preguntar. El destacamento era una construcción pequeña de madera y lámina, a unos 20 metros de la orilla de la laguna. La laguna era negra de verdad, no metafóricamente. El agua era oscura incluso de día, incluso con el sol pegando directo. No se veía el fondo a ni 10 centímetros de profundidad, sin peces visibles, sin aves acuáticas, sin ninguno de los signos normales de vida que uno espera en un cuerpo de agua. Los pobladores de la comunidad más cercana, a unos 3 kilómetros, no se acercaban a la laguna. Cuando llegamos y les preguntamos sobre el lugar, respondieron con esa cortesía específica que tiene la gente cuando no quiere decirte algo pero tampoco quiere ser grosera. Dijeron que era un lugar sagrado, que tenía dueño, que el dueño no era de este mundo. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin incidentes notables. Rutina de guardia, rutina de patrullaje perimetral, rutina de reportes. El único detalle era que ninguno de los 5 dormía bien. No había razón aparente para eso. El lugar era tranquilo, sin ruidos perturbadores, con clima fresco, pero amanecíamos cansados todos los días, como si durante el sueño estuviéramos haciendo algo que no recordábamos al despertar. La tercera semana, el cabo Mérida empezó a caminar dormido. La primera vez lo encontramos parado en la orilla de la laguna a las 4 de la mañana, descalzo, mirando el agua. Lo despertamos. No recordaba nada. Pensamos que era estrés o el cambio de altitud. La segunda vez lo encontramos ya con los pies dentro del agua, hasta los tobillos, todavía dormido, todavía mirando hacia el centro de la laguna como si algo desde adentro lo estuviera llamando. Lo sacamos del agua, lo despertamos. Esta vez, cuando abrió los ojos, tardó varios segundos en reconocernos. Y cuando nos reconoció, lo primero que dijo fue: ¿ya se fue? ¿Quién?, preguntamos. No respondió. Se quedó mirando la laguna con una expresión que no era de miedo, sino de algo más complicado. Algo entre el reconocimiento y la resignación. Esa misma noche, yo estaba de guardia solo, entre las 2 y las 4. La laguna a esa hora era un espejo negro bajo la luna, sin viento, sin movimiento. A las 3:15 el agua se movió, no como cuando hay viento o cuando algo cae al agua, desde adentro, como cuando un animal grande se mueve bajo la superficie, pero el movimiento fue lento, circular, desde el centro hacia los bordes, como si algo de gran tamaño estuviera dando vuelta en el fondo. Y entonces vi la cabeza, emergió en el centro de la laguna sin ruido, grande, oscura, brillante por el agua, con una forma que no era redonda como la de un animal acuático normal, sino alargada, angulosa, con una cresta o protuberancia en la parte superior que captó el reflejo de la luna por un segundo. Me quedé paralizado. No lo decidí. Las piernas simplemente dejaron de responder y yo me quedé ahí, mirando. La cabeza se quedó sobre el agua durante lo que calculé después que fueron unos 40 segundos, sin moverse, sin ruido, y con una certeza que no puedo explicar racionalmente, pero que fue tan física como una mano en el hombro. Supe que me estaba mirando, que me había visto desde el primer momento. Después se hundió, sin salpicadura, sin ola. Se hundió con la misma elegancia oscura con que había emergido, y el agua volvió a ser un espejo. Reporté el incidente al cabo Mérida a la mañana siguiente. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió despacio. Yo también la vi, dijo. La primera noche que caminé dormido, antes de que me despertaran, estaba en la orilla y la vi en el centro. Y se acercó. Por eso estaba con los pies adentro.
Estaba caminando hacia ella. ¿Por qué no lo reportaste?, le pregunté. ¿A quién? ¿Qué escribo en el parte? ¿Criatura no identificada en Laguna? Me dan de baja médica. Pedimos relevo a los 28 días antes de que terminara la rotación. El cabo Mérida argumentó razones logísticas. Nos relevaron sin mayor problema, como si en comando supieran que ese destacamento rotaba rápido y no preguntaran por qué. El siguiente grupo que llegó duró 16 días. El que vino después, 12. Después de ese año el destacamento se cerró, sin explicación oficial. Simplemente dejó de aparecer en las asignaciones. La Laguna Negra sigue ahí. Los pobladores siguen rodeándola de respeto. Ahora yo también. Historia 5. Lo que encontramos en el desierto de Sonora. Enviada por Staff Sergeant Danny Robles, US Army. Soy americano, hijo de mexicanos, y hablo los dos idiomas con igual comodidad. Eso me puso varias veces en misiones de enlace en la frontera con México. Trabajo de coordinación con autoridades mexicanas en zonas de conflicto o vigilancia. En 2004 me tocó una de esas misiones que no están en ningún registro público que yo haya visto después y que he buscado. Durante años he buscado el expediente. No existe. Éramos 4 americanos y 6 elementos del ejército mexicano. Coordinación conjunta en un área del desierto de Sonora cerca de la línea fronteriza. La misión oficial era rastrear rutas de tráfico en una zona específica que había generado reportes anómalos de los últimos 6 meses. Anómalos era la palabra que usaban. No explicaban qué significaba en ese contexto. Lo entendimos la segunda noche. El desierto de Sonora de noche es uno de los lugares más silenciosos que he conocido en mi vida. Silencio real, profundo, que hace que cualquier sonido destaque de manera casi dolorosa. Por eso cuando empezamos a escuchar el zumbido lo identificamos de inmediato, aunque ninguno de nosotros había escuchado algo así antes. Era un zumbido constante, de frecuencia media, que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo, no de un punto específico, del aire en general, como si el ambiente mismo estuviera vibrando. El teniente mexicano a cargo, Garza, levantó el puño. ¡Alto! Todos nos detuvimos. El zumbido se intensificó durante unos segundos y después, de golpe, se detuvo. En el silencio que siguió, desde el noroeste, vimos la luz. No era una linterna ni un vehículo. Era una esfera luminosa de unos 2 metros de diámetro, a unos 4 o 5 metros del suelo, que se movía en línea recta a velocidad constante hacia el sur, paralela a nuestra posición. Me giré hacia el teniente Garza. Su cara, a la luz de la luna, era completamente neutra, la cara de alguien que está procesando algo que excede sus categorías disponibles. La esfera se detuvo. Quedó estática en el aire a unos 300 metros de nosotros, brillando con esa luz blanca ligeramente azulada que no proyectaba sombras ni iluminaba el terreno debajo de ella. Solo existía, suspendida. Y entonces se orientó hacia nosotros. No sé cómo describir eso con más precisión. No tenía frente ni espalda identificables, pero hubo un momento exacto y preciso, en que todos los 10 supimos simultáneamente que la esfera nos había visto. Fue una certeza colectiva, sin palabras. Todos la sentimos en el mismo instante. La radio de Garza estornudó estática. Mi propia radio hizo lo mismo. Los visores nocturnos de 2 de mis compañeros se apagaron sin explicación. La esfera permaneció estática durante 4 minutos. Los conté en mi reloj. 4 minutos exactos de ese silencio absoluto, con esa luz ahí parada mirando a 10 soldados que no podían hacer absolutamente nada. Después subió, verticalmente, sin aceleración aparente, sin ruido. Subió hasta que fue un punto entre las estrellas y después no fue nada. El debriefing al día siguiente fue el más corto que he tenido en mi carrera. Un oficial de rango que no me presentaron, que no usaba ninguna insignia identificable, nos hizo preguntas específicas y técnicas sobre la luz. Tamaño estimado, altitud estimada, duración, dirección de desplazamiento. Tomó notas. No hizo comentarios. Al final nos miró y dijo, en un inglés perfectamente neutro, sin acento regional identificable: lo que observaron anoche es objeto de investigación clasificada en curso. No está autorizado en ningún informe, comunicación verbal ni escrita. Está claro,
10 voces dijeron que sí. Nunca vi a ese oficial antes ni después. Lo que sí vi, 3 años después, fue un artículo en una publicación de aviación sobre reportes históricos de objetos aéreos no identificados en el corredor Sonora-Arizona. El artículo citaba fuentes anónimas del sector militar describiendo encuentros en esa zona que coincidían en detalles específicos con lo que yo había visto. Intenté contactar al autor del artículo. El artículo había sido eliminado del sitio. El autor ya no trabajaba para esa publicación. No encontré más información. Sigo sin encontrarla. Llevo 20 años cargando esos 4 minutos. 4 minutos de una luz que nos miró desde el aire del desierto y decidió no hacer nada con nosotros. A veces pienso que lo peor no fue que nos viera. Lo peor fue darme cuenta de que ya sabía quiénes éramos antes de que la viéramos nosotros. Gracias por escuchar Creepy TV. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror cada semana. Y si tú tienes una historia extraña, paranormal o aterradora que quieras compartir, puedes enviarla a nuestro correo. Tal vez tu historia sea la próxima en aparecer aquí en Creepy TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, no todas las historias son solo historias.